Eli Parker se abría paso penosamente a través de la nieve nocturna de Summit Creek, aferrando la correa del viejo pastor alemán de su padre, Ballard. Las botas del niño estaban empapadas, su aliento una niebla temblorosa, pero sus ojos permanecían fijos en el auto patrulla que se acercaba. Adentro se encontraba el teniente Mason Blake, un hombre que había presenciado innumerables noches rotas, pero nunca había escuchado a un niño susurrar: «Le daré mi perro si arresta a mi padrastro». Mason bajó del vehículo hacia el frío, presintiendo una historia más oscura que la noche montana. Un padre desaparecido, una madre muerta, y un padrastro cuyo nombre solo se pronunciaba con temor. Lo que sucedió después te romperá el corazón y te hará creer en milagros una vez más. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde nos ves. Escribe tu país en los comentarios. Veamos qué tan lejos viaja esta historia. La nieve se deslizaba como plumas desgarradas por las calles oscuras de Summit Creek, un pueblo montañés acurrucado contra el borde norte de la cordillera Bitterroot de Montana. Era casi medianoche. Las farolas a lo largo de la calle principal proyectaban halos suaves sobre la nieve, pero más allá de su alcance, todo se disolvía en sombras grises y el murmullo bajo del viento invernal. Summit Creek era un lugar donde los turistas venían en verano a pescar, pero se marchaban mucho antes de la primera nevada. En enero, el pueblo pertenecía a sus 400 residentes, algunos bares viejos y una sola subestación del sheriff de ladrillo macizo, cuyo letrero de neón parpadeaba, abierto, como una línea de vida en la oscuridad. El teniente Mason Blake permanecía sentado en su auto patrulla, estacionado junto a la estación, terminando lo último de su termo de café. A los 34 años, se conducía con el porte silencioso de un hombre que había visto cosas que la mayoría de la gente jamás vería. Su cabello castaño oscuro, recortado, veteado de plata por el estrés más que por la edad, enmarcaba sus ojos grises como tormenta. Vestía la gruesa chaqueta de invierno azul marino del sheriff, emitida a todos los tenientes, el cuello alzado contra el frío, la placa empañada por la nieve que soplaba. Antes de unirse al departamento del sheriff de Summit Creek, Mason había servido 2 periodos con la policía militar del Cuerpo de Marines. Había regresado solo hacía unos meses de una asignación de entrenamiento federal. Esta noche era su primer turno de vuelta en patrulla local. Mason salió del auto, sus botas crujiendo sobre el pavimento helado. «Oye, chico», le gritó por encima del viento. «¿Estás bien?» El niño levantó la cabeza. Bajo la capucha había un rostro pálido, pecoso, con ojos del color del agua glacial. 9 años, tal vez 10. Sus mejillas estaban enrojecidas en carne viva por el frío, sus nudillos blancos alrededor de la correa. «Mi nombre es Eli Parker», dijo, la voz temblando pero clara. «Le daré mi perro si arresta a mi padrastro». Por un momento, Mason no respondió. La nieve sisaba contra el capó del auto patrulla. El neón abierto parpadeaba. En sus años en el cumplimiento de la ley había escuchado muchas súplicas, pero nunca una como esta. «Despacio, hijo», dijo, agachándose al nivel del niño. «Cuéntame qué está pasando». Los hombros de Eli se hundieron como si las palabras mismas fueran demasiado pesadas. «Me lastima. Lastimó a mi mamá hasta que murió el año pasado. Va a ser algo peor». Su pequeña mano enguantada se apretó en la correa de Valor. «No puedo quedarme ahí nunca más». La mirada de Mason se dirigió al perro. Valor era un pastor alemán de 4 años, su pelaje en un patrón de sable y negro brillando bajo las luces de la calle. Incluso con los copos de nieve acumulándose en su hocico, el perro se mantenía alerta, músculos tensos pero controlados, ojos ámbar fijos en Mason como si midieran sus intenciones. Un collar de cuero colgaba suelto en el cuello de Valor, con una placa de latón grabada simplemente «Valor». «¿Es tu perro?», preguntó Mason. «Era de mi papá», susurró Eli, antes de que desapareciera. El perro presionó su cabeza contra la cadera de Eli como para ancorarlo. Mason sintió el destello de algo viejo agitarse en su pecho, un recuerdo de su propio compañero K9 en el extranjero, un perro que no había regresado. «Está bien», dijo Mason gentilmente. «Entremos donde hay calor. Hablaremos allí».
Eli asintió, la nieve deslizándose de su capucha, ojos mirando hacia atrás a la calle vacía como si esperara que alguien emergiera de las sombras. Valor se mantuvo presionado a su lado, cola inmóvil, cuerpo tenso. Mason abrió la puerta de la estación. Aire cálido y el olor a café viejo lo recibieron. Hizo un gesto para que Eli y Valor entraran, observando cómo el niño vacilaba en el umbral. Un niño sin nadie más que un perro y una sola súplica. En el resplandor severo de la luz del vestíbulo, Mason se agachó nuevamente. «Estás a salvo aquí ahora mismo», dijo silenciosamente. «Nadie va a lastimarte». Eli lo miró, temblando pero firme, sus ojos cargando el peso de un secreto mucho más grande que su pequeño cuerpo. «¿Promete?», preguntó. Mason sostuvo su mirada. «Prometo». Valor dio un suspiro bajo, casi humano, y se acostó a los pies de Eli, la nieve derretiéndose de su pelaje. El reloj sobre el escritorio de recepción marcó pasada la medianoche y afuera la tormenta se espesó, tragándose el pueblo en blanco. Y allí, en la pequeña estación del sheriff de Summit Creek, con la nieve acumulándose contra las ventanas y un pastor alemán acostado silencioso a sus pies, el teniente Mason Blake se dio cuenta de que la noche apenas había comenzado. La subestación del sheriff zumbaba débilmente con el sonido del viejo radiador y el murmullo sordo de la tormenta de nieve afuera. El teniente Mason Blake guió a Eli Parker y a su pastor alemán Valor hacia una pequeña oficina escondida del vestíbulo principal. Era un cuarto de entrevista privada con paredes beige, un escritorio golpeado y 2 sillas desparejadas. La luz del techo parpadeaba ligeramente proyectando un resplandor pálido sobre el rostro pálido de Eli. Mason cerró la puerta gentilmente detrás de ellos para bloquear el frío y el peso del silencio del vestíbulo. Mason se quitó los guantes y los puso sobre el escritorio. Se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de Eli. El niño aún agarraba la correa de Valor como si fuera una línea de vida. La nieve se derretía del pelaje del perro, goteando sobre el piso de linóleo agrietado. Mason acercó una silla. «Siéntate, hijo. Respira», dijo. «Estás a salvo aquí por ahora». Eli se sentó, hombros encorvados, ojos saltando entre Mason y la puerta. Valor se acostó a sus pies, cabeza descansando sobre sus patas, pero orejas moviéndose a cada sonido. Mason comenzó gentilmente. «Cuéntame sobre tu mamá». Eli miró fijamente sus manos enguantadas. «Murió hace 1 año. Él, Víctor, dijo que se resbaló y se golpeó la cabeza, pero no fue así». Su voz se quebró en el nombre de él. Ella trató de escapar y él la atrapó. Tragó duro y tiró del collar de Valor. La mandíbula de Mason se tensó. Había leído reportes como este antes, pero escuchaba. Sí. Mason garabateó el nombre en su libreta. Lo había escuchado antes, pero siempre de pasada, como un eco de un cuarto oscuro. ¿Y tu padre? La mirada de Eli se dirigió a Valor. Se fue hace 3 años. Dejó a Valor conmigo. Dijo, cuídalo. Es tuyo ahora. Pero Víctor dice que está muerto. Nunca dijo cómo. Mason estudió al niño, notando los moretones desvaneciéndose bajo el collar de su camisa y la manera en que su hombro izquierdo se estremecía como por una vieja lesión. Mantuvo su voz estable. «Valor es un buen perro», dijo Mason. «Parece que te ha cuidado». Eli casi sonrió, pero la expresión no duró. «Es todo lo que tengo». Hubo un golpe en la puerta, y luego se abrió. Una mujer entró, sacudiéndose la nieve de los hombros. Tenía casi 30 años con cabello castaño oscuro metido en un gorro de punto y cálidos ojos marrones enmarcados por pestañas espesas. Su parca bronceada tenía el emblema del condado cosido en la manga y una placa laminada sujetada al collar. Rachel Torres, trabajadora social, acababa de ser transferida de Helena al condado Ravalli, entusiasta pero sin probar. Llevaba una carpeta manila gruesa bajo un brazo y olía débilmente a aire frío y desinfectante de manos. «¿Teniente Blake?», preguntó suavemente. «Recibí su mensaje. Este es Eli Parker». Mason se levantó y asintió. «Sí, pase. Cierre la puerta».
Rachel se arrodilló un poco para encontrar la mirada de Ellie. «Hola, Ellie. Soy Rachel. Trabajo con niños y familias. Estoy aquí para ayudar». Su voz tenía la entonación calmada de alguien acostumbrado a tranquilizar niños asustados. Ellie agarró la correa de Valor más fuerte. Valor olfateó el aire, luego la mano extendida de Rachel. Cola inmóvil pero no hostil. Rachel puso la carpeta manila sobre el escritorio. «Victor Kane», dijo silenciosamente a Mason. «Conozco ese nombre. Cuando estaba en Helena, su nombre apareció en al menos 3 casos de menores desaparecidos. Nada probado, pero patrones». Mason la miró agudamente. «Eso coincide con lo que he estado escuchando. Este niño podría ser la clave». Rachel bajó la voz, pero mantuvo sus ojos en Ellie, gentiles y pacientes. «Ellie, he visto otros niños que tenían miedo como tú. No estás solo». Ellie parpadeó, incierto, luego susurró. «Él me encontrará. Siempre lo hace». Mason se agachó junto a él otra vez. «No te va a encontrar esta noche. Esa es mi promesa». Rachel abrió la carpeta y deslizó algunos papeles hacia Mason, copias de reportes sellados, direcciones, cronologías. «Esto es todo lo que pude reunir desde que me mudé aquí», murmuró. «Víctor no es solo algún padrastro borracho. Está conectado con muchas desapariciones silenciosas». Mason exhaló, escaneando los papeles. Mostraban escrituras de propiedades, rutas de camiones, transacciones en efectivo, una red de negocios llevando a compañías fantasma. Se dio cuenta de que esto era más grande que un caso local de custodia. Valor se movió, levantándose, nariz moviéndose hacia la puerta como si sintiera algo más allá del cuarto. Mason se agachó y puso una mano tranquilizadora en el hombro del perro. Se volvió hacia Ellie. «Has sido muy valiente esta noche», dijo Mason. «Lo que nos estás diciendo puede ayudar a detenerlo». El labio de Ellie tembló. «¿Lo arrestará?» Mason vaciló. «Necesitamos evidencia primero. Pero vamos a protegerte. Lo juro». Rachel se inclinó hacia adelante. «Ellie, ¿recuerdas algún lugar donde Víctor va por las noches? ¿Algún lugar donde lleva gente?» El niño asintió débilmente. «Hay una cabaña al norte. Va allí con camiones. Me dijo que nunca dijera nada». Mason hizo una nota mental, pero mantuvo su rostro neutral. «Lo estás haciendo genial», dijo. El radiador siseó. La nieve azotó las ventanas más fuerte. Por un momento, los 3 se sentaron en silencio. El teniente, la trabajadora social, el niño y el perro que montaba guardia como un centinela entre mundos. Mason se enderezó. «Está bien. Te acomodaremos para esta noche. Valor se queda contigo. Rachel, presentaré una orden de protección de emergencia primera cosa en la mañana». Rachel asintió. «Me quedaré aquí por ahora también. Podemos rotar turnos». Los ojos de Ellie se movieron entre ellos. «¿Qué pasa si viene aquí?» Mason dio una sonrisa débil y sombría. «Entonces se va a arrepentir». Valor se presionó más cerca de Ellie, cola rozando la rodilla del niño como un juramento silencioso. Afuera, una quitanieves pasó rugiendo por la calle principal, chispas parpadeando de su hoja. Summit Creek dormía bajo su manta de nieve, inconsciente de la guerra que silenciosamente se reunía dentro de su pequeña subestación de ladrillo del Sheriff. Por ahora, sin embargo, Mason tenía al niño y al perro a salvo en un cuarto que nadie sabía buscar. Eso era suficiente para comenzar. La nieve siguió cayendo sobre Summit Creek, convirtiendo la calle principal en un río blanco bajo el resplandor de las farolas. Dentro de la subestación del Sheriff, el calor era constante pero delgado, y el zumbido del radiador parecía más fuerte mientras la noche se profundizaba. El teniente Mason Blake se sentó en su escritorio mucho después de que Ellie se había quedado dormido en un cuarto lateral con Valor, acurrucado protectoramente a sus pies. La respiración suave del niño se llevaba a través de la puerta agrietada. Los ojos grises tormenta de Mason miraban fijamente el resplandor de la pantalla de su laptop, una mano distraídamente frotando el borde de su placa mientras revisaba registros sellados.
Ingresó Victor Kane en 3 bases de datos: Registro Estatal de Negocios, Archivo de Acusaciones Selladas y Registros de Propiedad de Vehículos. Cada búsqueda floreció como una flor oscura. Allí estaba otra vez, el mismo nombre atado a compañías fantasma, contratos de camiones y escrituras de propiedades remotas. Una sobresalía: un lodge rústico de madera escondido muy adentro de las crestas norteñas sobre Summit Creek, listado bajo una compañía tenedora llamada Pine Eco Logistics. Había sido comprado por efectivo hace 5 años, sin servicios públicos, sin líneas telefónicas. La vista satelital mostraba solo un camino de tierra serpenteando hacia el bosque. Mason se reclinó en su silla. Su entrenamiento le decía que lugares como ese no eran para vacaciones, eran para secretos. Recordó las palabras susurradas de Rachel Torres temprano en la noche sobre menores desaparecidos y el patrón que conectaban a Victor Kane. También recordó a Ellie susurrando sobre camiones yendo a una cabaña al norte. La puerta de la oficina se abrió silenciosamente y una ráfaga de aire frío se deslizó adentro. Mason levantó la vista para ver a Tommy Ray entrar. Tommy tenía 42 años, delgado con la constitución fibrosa de un cocinero de toda la vida, su cabello rubio arenoso veteado de gris en las sienes. Vestía un delantal verde de restaurante sobre una camisa de franela y jeans, una gorra de camionero gastada agarrada en una mano. Sus ojos se movieron alrededor de la subestación vacía antes de asentarse en Mason. No podía dormir, murmuró Tommy. Hermano, puso 2 tazas de papel humeantes en el escritorio de Mason. Mason frunció el ceño ligeramente. Son pasadas las 2 a.m., Tommy. ¿Qué está pasando? Tommy cerró la puerta y bajó la voz. Has estado preguntando sobre Kane. Tengo algo para ti. Tommy Ray había estado manejando el restaurante Summit Creek por 15 años. Un lugar donde leñadores, camioneros y forasteros todos paraban por huevos y chismes. Su comportamiento amigable escondía una memoria aguda y un sentido silencioso de justicia. Había crecido en un hogar de crianza áspero él mismo, y nunca olvidó lo que se sentía ser impotente. Por eso, cuando Mason comenzó a hacer preguntas, Tommy decidió ayudar. Sacó un sobre de dentro de su delantal. Fotos. Camiones yendo a esa cabaña. Niños también, creo. He estado observando. Nadie me pidió, pero... Mason tomó el sobre y deslizó una pila de fotos granulosas. Mostraban un camino de tierra serpenteando hacia pinos, una cabaña de troncos con ventanas oscuras y 2 camiones blancos estacionados al frente. En una toma, un hombre medio cargando, medio arrastrando lo que parecía un adolescente envuelto en una manta. Otra toma mostraba cajas siendo descargadas. La mandíbula de Mason se puso como piedra. ¿Dónde conseguiste estas? Tommy se encogió los hombros. Mi primo maneja para la empresa de servicios del condado. Tomé prestado su dron los fines de semana. Si Kane supiera, estaría muerto. Tienes que moverte rápido. Mason hojeó las fotos otra vez. Hiciste bien, Tommy. Pero esto es peligroso. No puedes acercarte a ese lugar otra vez. Tommy apretó los labios delgados. Tengo mis propias razones para odiar hombres como él. Solo prométeme que sacarás a ese niño. Prometo, dijo Mason silenciosamente. El reloj en la pared marcaba las 2:43 a.m. Afuera una quitanieves rugió pasando, y el silencio se asentó otra vez. Mason abrió su libreta, anotando coordenadas y tiempos de las fotos. La cabaña era accesible por un camino que estaría bloqueado por nieve al amanecer. Si Kane planeaba mover algo, o alguien, sucedería bajo la cobertura de tormentas. Se volvió hacia Tommy. ¿Viste a Víctor mismo? No de cerca, dijo Tommy. Pero vi su SUV negro con rines personalizados, el mismo que maneja el pueblo. ¿Y, teniente? Vaciló. Creo que vi otro hombre, mayor, barba. Se parecía un poco al niño Ellie. Podría haber sido el padre. El corazón de Mason dio un salto. ¿Estás seguro? Solo un vistazo, admitió Tommy. Podría haber sido alguien más. Pero se movía como un hombre que ha estado encerrado demasiado tiempo. Delgado, encorvado. Mason puso las fotos, tratando de controlar la oleada de adrenalina. Había estado preparado para evidencia de tráfico, pero no para la posibilidad de que el padre de Ellie pudiera estar vivo aún. Miró hacia el cuarto lateral donde el niño dormía con Valor acurrucado alrededor de él como un lobo guardando su cachorro. Necesito verificar esto, murmuró Mason. Tommy se levantó para irse. El café es por mi cuenta. Ten cuidado, teniente. Hombres como Kane no perdonan el espionaje.
Mason lo vio escabullirse en la tormenta. La estación se sintió más fría una vez que Tommy se fue. Se volvió de nuevo a su laptop y abrió un canal seguro a la base de datos criminal estatal. Escribía las coordenadas de la cabaña, verificando cruces para órdenes, transferencias de propiedad, permisos de casa, cualquier cosa que pudiera darle ventaja. Cada clic solo profundizaba la imagen de un hombre que había construido una fortaleza de secreto. Se frotó los ojos, luego alcanzó su radio, pero se detuvo. Llamar refuerzos sin prueba alertaría a Kane y lo conduciría bajo tierra. Tenía que ser inteligente. Miró otra vez a las fotos, los camiones, las cajas, la figura débil de un hombre que podría ser John Parker. En el cuarto siguiente, Valor se movió y dio un ladrido bajo como si sintiera la tensión de Mason. Mason cerró la laptop y deslizó el sobre de fotos en su cajón cerrado. Se levantó, estirando sus hombros rígidos. Necesitaría a Rachel Torres para ayudar a preparar el lado legal. Pero no esta noche. Esta noche necesitaba planear. Caminó al cuarto lateral y abrió la puerta un poco. Ellie yacía acurrucado en el catre, agarrando el pelaje de Valor como un animal de peluche. El perro levantó la cabeza, orejas moviéndose, luego se asentó otra vez cuando vio a Mason. Susurró. Nos estamos acercando, amigo. Solo aguanta. Afuera la nieve cayó más pesada, tragándose las últimas huellas de llantas en el camino a las montañas. En algún lugar allá arriba, una cabaña esperaba, sus ventanas oscuras contra los pinos, guardando sus secretos. Mason cerró la puerta suavemente, el sonido de la tormenta llenando sus oídos, y comenzó a trazar el sendero para traer esos secretos a la luz. La tormenta de nieve sobre Summit Creek no había amainado para la noche siguiente. Las montañas al norte del pueblo estaban envueltas en nubes bajas, sus líneas de árboles apenas visibles en la oscuridad. El teniente Mason Blake dirigía su escapada hacia arriba por el camino montañoso hacia el refugio de madera escondido de Victor Kane. Las manos de Mason agarraban el volante en guantes de cuero, su respiración lenta y pareja. Rachel ajustó el cierre de su parka. Vestía pantalones de nieve oscuros, botas con crampones y un gorro negro bajo su capucha. La bolsa de equipo a sus pies contenía 2 cámaras activadas por movimiento, 3 rastreadores GPS y un relevador de micrófono inalámbrico prestado de un investigador estatal con quien había entrenado una vez en Helena. Las coordenadas coinciden con las fotos de Tommy, dijo Mason silenciosamente. Nos estacionaremos fuera del camino. Caminaremos la última media milla. Rachel asintió. No traemos refuerzos, no hasta que tengamos más que rumores y fotos. Kane tiene abogados. Lo quiero acorralado sin salida. Valor se movió en el asiento del pasajero, orejas moviéndose. Mason se extendió para rascar al perro detrás del cuello. «Eres nuestro K9 esta noche», murmuró. Sin placa, pero el mismo trabajo. La cola de Valor rozó una vez el asiento en reconocimiento silencioso. Estacionaron el SUV detrás de un grupo de pinos donde las acumulaciones de nieve se alzaban hasta la cintura. Mason apagó las luces y el motor. El mundo se volvió negro excepto por sus lámparas frontales y el remolino pálido de nieve. Rachel tiró su capucha más apretada, su aliento nublándose. Mason colgó su rifle sobre un hombro, no para disparar, sino por la mira, y se ató su arma lateral. «Mantente cerca», le dijo. «Somos fantasmas esta noche». Se abrieron paso cuesta arriba, Valor avanzando adelante, nariz baja. El bosque estaba silenciado en nieve, pero lleno de arroyos y gemidos distantes de árboles doblándose bajo el hielo. Las botas de Mason perforaban a través de la corteza hacia polvo suave. Rachel se movía silenciosamente, acostumbrada al trabajo de campo de sus años con investigaciones de bienestar infantil en Montana. Cuando la cabaña apareció a través de los árboles, se veía exactamente como las fotos de Tommy. Troncos de paredes, ventanas ennegrecidas, una antena satelital inclinada hacia el cielo pero desconectada. Ninguna luz se mostraba en ningún lugar. 2 camiones blancos estaban medio enterrados en nieve al borde del claro, sus placas cubiertas con mugre. Mason se agachó detrás de un banco de nieve, escaneando el área con binoculares. Sin movimiento, susurró. Rachel se arrodilló junto a él. Deberíamos plantar una cámara viendo hacia la entrada y una por la puerta trasera. Rodearon ampliamente, moviéndose de árbol en árbol. Valor se mantuvo cerca de Mason,
su pelaje de sable y negro mezclándose en las sombras. El aliento del perro se hinchaba rítmicamente, sus patas hundiéndose silenciosamente en la nieve. En la parte trasera de la cabaña, Rachel descolgó la primera cámara, atándola a un tronco de pino a unos 20 metros de la puerta trasera. Mason fijó un relevador de micrófono camuflado bajo una rama cargada de nieve. Revisó su reloj. 11:32 p.m. Rachel abrió su bolsa para la segunda cámara. Su mano enguantada rozó algo tirado medio enterrado en la nieve cerca del tanque de propano de la cabaña. Se congeló. Luego lo limpió. Era un pequeño libro de contabilidad atado envuelto. Rachel peló la bolsa. Adentro había un cuaderno con una cubierta de cuero agrietada, páginas cubiertas con escritura cuidadosa. Entre las páginas cayeron varias fotos Polaroid, imágenes granulosas de niños, algunas borrosas como si fueran tomadas en secreto, otras con sus caras oscurecidas. Nombres y fechas estaban escritos en la parte trasera de cada foto. Su aliento se cortó. «Esto es», susurró, «esta es la lista». La mandíbula de Mason se apretó. ¿Cómo estaría esto afuera? Tal vez se cayó durante una entrega, tal vez un señuelo, pero es real. Mira los nombres. Escaneó una página. Al menos una docena de menores, algunos marcados con símbolos. Una entrada coincidía con un volante de persona desaparecida que había visto clavado en el vestíbulo de la subestación. Esto era más que suficiente para una orden. Rachel deslizó el libro en una bolsa de evidencia. «Tenemos que llevar esto de vuelta a la estación». «Justo después de que terminemos de plantar», dijo Mason. «Si hay alguien adentro, no queremos que se den cuenta de que estuvimos aquí». Se movieron al lado opuesto de la cabaña. Valor súbitamente se endureció. Orejas altas, ojos fijos en la línea de árboles. Mason siguió su mirada, pero solo vio nieve deslizándose. «Tranquilo, chico», murmuró. «Nos vamos». Plantaron la última cámara con vista a los camiones, luego regresaron por el bosque por un sendero diferente para evitar dejar un rastro claro. La nieve cubrió sus huellas casi inmediatamente. Cuando llegaron al SUV, Mason tomó el micrófono para un canal seguro, pero no transmitió aún. Quería estar fuera de rango antes de hablar. Rachel acunó la bolsa de evidencia en su regazo, mirando fijamente el libro como si temiera que fuera a desvanecerse. «Esto va a hacer explotar todo», dijo suavemente. «O nos va a matar si somos descuidados», respondió Mason. Valor descansó su cabeza entre los asientos, ojos aún moviéndose a la ventana trasera como si esperara persecución. Condujeron de vuelta por el camino montañoso, cadenas traqueteando. En un mirador sobre Summit Creek, Miró a Rachel. «Buen trabajo esta noche. ¿Estás bien?» Ella se echó la capucha hacia atrás. Sabía que este trabajo sería feo. No pensé que sería así de feo. Mason miró a Baylor. Él se comportó bien. El perro parpadeó lentamente, cola dando un golpe suave. Encendió el motor otra vez y manejó las últimas millas al pueblo, manteniendo un ojo en el espejo. Estaban cargando prueba ahora. Nombres, caras, un libro que ataba a Victor Kane a un crimen escondido. El riesgo había cambiado. También su determinación. Para cuando rodaron de vuelta a Summit Creek, eran pasadas la 1 a.m. Mason se estacionó detrás de la subestación en lugar de enfrente. Cortó el motor y dejó que el silencio se asentara. Rachel le entregó la bolsa. «Esto es evidencia ahora. La cadena de custodia comienza aquí». Mason asintió. «Lo registraremos como pista anónima. Lo guardaremos en la caja fuerte. Mañana conseguiré un juez». Se deslizaron dentro por la puerta trasera de la estación, Baylor en sus talones, la tormenta barriendo sobre el edificio como un tambor silenciado. La misión de la noche estaba terminada. La batalla real estaba a punto de comenzar. La nieve aún cubría Summit Creek como una colcha pesada, pero el pueblo había cambiado de la noche a la mañana de tensión silenciosa a una sensación de algo a punto de romperse. Dentro de la subestación del sheriff, el teniente Mason Blake se paró sobre una mesa cubierta de mapas, el libro confiscado y 2 tazas de café rancio. Rachel Torres se sentó frente a él, ojos sombreados con agotamiento, su parca bronceada colgada sobre el respaldo de una silla. Baylor yacía cerca de la puerta, cabeza alzada, orejas moviéndose a cada sonido.
Eli estaba a millas de distancia, en la cabaña de casa segura, bajo la vigilancia de la señora Donna. Mason se rotó los ojos. «El juez firmará la orden mañana», dijo, voz baja. «Tenemos suficiente del libro y las fotos». Rachel asintió, pero su ceño se frunció. Víctor no es el tipo de sentarse y esperar. Sabe que algo está mal. Tenía razón. Incluso mientras planeaban, Víctor Kane se estaba moviendo. A los 45 años, con un rostro tan impasible como una máscara tallada, Y ahora, sentado en su oficina de paneles dentro de un almacén en el borde lejano del condado, Víctor miraba su teléfono con la calma de un depredador. Alguien había estado en su cabaña de montaña. Las cámaras escondidas que había colocado a lo largo del camino de acceso habían captado dos figuras moviéndose a través de la nieve. Una tenía el porte erguido del cumplimiento de la ley. Víctor golpeó una uña contra su escritorio. Habló a un hombre parado en las sombras. Jack Slug Renly, de mediados de los 30, cabeza rapada, hombros como un bulldozer. Jack había servido como ejecutor de Víctor por 7 años después de dejar una pandilla de motociclistas en Nevada. Vestido en una parca negra pesada y botas de punta de acero, era más que músculo. Era leal a Víctor, porque Víctor lo había salvado de un cargo de drogas. «Toma 2 hombres», dijo Víctor silenciosamente. «Págales bien. Págales ahora. Descubre quién está olfateando alrededor de esa cabaña». Sus ojos oscuros brillaron. «Envía un mensaje». De vuelta en la subestación, el teléfono de Mason vibró en el escritorio. Frunció el ceño y lo levantó. Un texto de un número desconocido. «Está vivo. Revisa el sótano de la cabaña. No confíes en nadie». Mason miró el mensaje, pulso acelerándose. Escribió de vuelta, pero rebotó inmediatamente, sin respuesta. Rachel se inclinó. «¿Qué es?» «Pista anónima», dijo Mason. «Dice que el padre de Eli podría estar vivo aún, en la cabaña». Los labios de Rachel se separaron. «Podría ser una trampa». «Podría ser», acordó Mason, pero su mente ya estaba corriendo. Mientras tanto, en la casa segura, Eli se sentó acurrucado en el sofá, la correa de Valor enrollada alrededor de su muñeca. La señora Donna se agitaba en la cocina pequeña haciendo cacao. La despachadora retirada vestía un cardigan gris largo sobre pantalones de ejercicio y se movía con una gracia lenta y paciente. Había criado 2 niños propios antes de que la tragedia vaciara su hogar. Ahora había abierto su casa a un niño que apenas conocía. Eli miró fijamente la nieve que golpeaba contra las ventanas. «Me va a encontrar», susurró a Valor. El perro se presionó más cerca, cola rozando la rodilla de Eli. Entonces la cabeza de Valor se alzó de golpe, sus orejas tiesas, fosas nasales ensanchándose. Un gruñido bajo se construyó en su pecho. Se levantó, pelo del cuello erizándose. Donna apareció de la cocina. «¿Qué pasa, chico?», preguntó suavemente. Valor se dirigió a la puerta principal, gruñendo más fuerte. Afuera, la noche estaba silenciosa excepto por el siseo de la nieve. Pero Eli lo sintió también. Un cambio en el aire, como una tormenta detrás de la tormenta. De vuelta en la subestación, Mason sintió los pelos levantarse en su cuello. «Necesitamos revisar a Eli», dijo súbitamente. Rachel agarró su parca. «¿Piensas que Kane...?» «No pienso, sé», cortó Mason. «Ya se está moviendo». A 10 millas de distancia, el SUV de Jack Henley se deslizó por el camino hacia la casa segura. Luces delanteras atenuadas. 2 otros hombres viajaban con él. Uno, un hombre fornido llamado Travis Duke, de 30 años, expresidiario con cuello tatuado. El otro, un hombre alto y demacrado llamado Richie Cole, de casi 30, vestido en una chaqueta de camuflaje. Ambos habían sido sacados de la red de solucionadores de problemas de Víctor. No llevaban armas visibles, pero cada uno tenía una palanca y un taser bajo sus abrigos. Dentro de la cabaña, Valor ladró fuerte y agudo. Las manos de Donna temblaron en la taza que sostenía. «Eli, cariño, ponte detrás de mí», dijo. El corazón de Eli latía fuerte. «Está aquí». De vuelta en la subestación, Mason llamó al celular de Donna, pero no obtuvo respuesta. Golpeó su teléfono. «Están bloqueando.
o está muy asustada para responder. El rostro de Rachel se tensó. «Vamos ahora». Mason agarró su chaqueta de invierno pesada y un rifle patrulla, señalando a Valor que siguiera. Luego se contuvo. Valor no estaba allí. El perro aún estaba con Ellie. Apretó la mandíbula. Donna sacó un cuchillo de cocina de un jarrón, sus manos temblando, pero su espina recta. Había visto suficiente en sus años de despacho para saber cuando el peligro era real. «Quédate detrás de Valor», susurró a Ellie. El SUV afuera ralentizó bajo. Jack Hanley salió, botas crujiendo. La nieve se arremolinó alrededor de su cabeza rapada mientras escaneaba la cabaña oscura. «Perros adentro», murmuró a Travis. «Vamos rápido, sin ruido». Valor estalló en un ladrido atronador, lanzándose a la puerta. Ellie se aferró a su collar. El cuerpo del pastor alemán vibró con tensión. Cola rígida, pelo del cuello alzado como alambre de acero. Dentro de su SUV patrulla, Mason giró al camino del condado que llevaba a la casa segura. Sirena apagada, luces oscuras. «Aguanta», murmuró a Rachel. «Vamos fuera de los libros». Rachel revisó su arma lateral y respiró largo. «Lo sacaremos». La nieve se espesó, visibilidad cayendo a 30 pies. Las llantas de Mason patinaron en hielo negro mientras aceleraba. En su mente el texto anónimo se repetía. «Está vivo». ¿Podría John Parker estar en esa cabaña al norte? ¿O era toda esta cosa un movimiento para alejar a Mason del niño? Mientras tanto, Jack y sus hombres probaron la puerta de la cabaña. Estaba cerrada. Travis balanceó la palanca al marco. Valor se lanzó hacia adelante, ladrando tan fuerte que las ventanas temblaron. Ellie se agachó detrás del sofá, Donna parada sobre él con el cuchillo. El ladrido de Valor se convirtió en un gruñido lo suficientemente profundo para vibrar los pisos. Saltó a la ventana, garras rascando. Jack retrocedió, maldiciendo. «Ese es un perro malo». Siseó. Dentro del SUV patrulla, la radio de Mason crujió con estática. Rachel se extendió y bajó el volumen. «Casi llegamos», dijo. Mientras Jack levantó su bota para patear la puerta, Valor se lanzó otra vez, estrellando su peso contra la madera. Las bisagras gimieron. Donna gritó. «He llamado a la policía», aunque no... Está bien. Pero su voz temblaba. Minutos después, el SUV de Mason patinó en la entrada. Saltó. Nieve soplando alrededor de sus hombros. Rachel cerca detrás. Irrumpieron por la puerta. Los ojos de Donna se llenaron de alivio. «Estuvieron aquí», jadeó. 3 de ellos trataron la puerta. Valor los espantó. Mason se arrodilló para revisar a Eli, luego al perro. «¿Los 2 están bien?» Eli asintió, rostro pálido. Valor lamió su mejilla como sellando la respuesta. Rachel se movió a la ventana, mirando hacia la tormenta. «Van a regresar», murmuró. Mason la miró. «No si nos movemos primero». Levantó su teléfono, desplazándose de vuelta al mensaje anónimo. Su advertencia resonó más fuerte ahora. En algún lugar al norte, una cabaña guardaba respuestas, y tal vez John Parker mismo. Pero esta noche, había mostrado que Victor Kane ya no estaba en las sombras. Estaba atacando primero. Mason se levantó y enfundó su arma. «Apretamos la red mañana», dijo silenciosamente. «Esta noche los mantenemos vivos». Valor dio un último ladrido bajo. Luego se asentó, ojos fijos en la puerta como memorizando el olor de los hombres que habían venido. El amanecer se rompió gris y frágil sobre Summit Creek, la nieve finalmente aliviándose en una niebla fría. Dentro de la subestación del sheriff, las luces ardían bajo, proyectando sombras largas a través de escritorios apilados con archivos. El teniente Mason Blake se paró en el tablero de evidencia, clavando fotos de la cabaña montañosa y el libro que habían recuperado. Rachel Torres se sentó en un escritorio cercano con un cambio fresco de ropa, su cabello atado hacia atrás y círculos oscuros debajo de sus ojos. Valor yacía extendido entre ellos, su cabeza sobre sus patas, pero sus ojos moviéndose a cada movimiento como un centinela. Mason trazó una línea de cuerda roja del nombre de Victor Kane a otra tarjeta clavada en el tablero. John Parker. Lo había escrito allí a las 3 a.m. después de conducir a Eli y la señora Donna de vuelta de la casa segura.
El texto anónimo aún ardía en su mente. Mason asintió. Ya saqué registros del DMV, historial de empleo y nómina de las compañías de Victor. John Parker solía manejar para Kane Freight Logistics hace 3 años, sin registro después de eso. Rachel frunció el ceño, como si desapareciera de los libros. Exactamente, dijo Mason, pero hay algo más. Golpeó una foto de un SUV negro estacionado cerca de la cabaña. Tommy Ray jura que vio un hombre delgado con barba en la cabaña. Podría ser John. Rachel se inclinó más cerca. Si John quería delatar, Victor tendría que callarlo, o matarlo o mantenerlo escondido como palanca sobre Ellie. Los ojos gris tormenta de Mason se endurecieron. Apuesto por lo segundo. Las personas vivas son más útiles para intimidación. Se agachó hacia Ballard, rascando al perro detrás de la oreja. ¿Estás listo para trabajar? Las orejas de Ballard se levantaron, cola rozando el suelo una vez. Más tarde esa mañana, Mason y Rachel condujeron a Ballard a un viejo almacén en las afueras del pueblo, la misma dirección que Victor Kane usaba como centro de almacenaje para su flota de camiones. El edificio era una cáscara larga de acero corrugado con señalización desvanecida, rodeada por una cerca de eslabones rematada con alambre de púas. Parches de hielo brillaron en la débil luz del sol. Mason se estacionó a una cuadra de distancia. «Esto está fuera del registro», murmuró. «Sin orden aún, solo estamos olfateando alrededor». Rachel se cerró la cremallera de su parka. «Entendido». Había cambiado a pantalones tácticos oscuros y botas, un polar azul marino bajo su chaqueta, su placa sujetada, pero escondida. Cortaron a través de un hueco en la cerca donde el alambre había sido doblado. Ballard se movió adelante, nariz baja, olfateando cada pulgada del suelo helado. Las puertas del almacén estaban cerradas, pero huecos cerca de las bahías de carga dejaban entrar corrientes. Adentro podían escuchar el goteo distante de nieve derritiéndose y el eco metálico del edificio asentándose. Mason se arrodilló junto a una pila de cajas, brillando su linterna. «Esta es la operación secundaria de Victor. Podríamos encontrar registros de envío o artículos personales aquí». Los ojos de Rachel escanearon las paredes forradas con tarimas y equipo polvoriento. Había hecho docenas de revisiones de hogar e inspecciones sorpresa en su carrera, pero nunca algo como esto, entrando en la guarida de un supuesto traficante. Se mantuvo cerca de Mason, su mano enguantada rozando su arma de fuego oculta. Ballard súbitamente se detuvo. Su cabeza se alzó hacia una esquina lejana cerca de una fila de estantería de acero. Olfateó el aire, cola endureciéndose. Luego trotó hacia ella. Mason y Rachel siguieron, botas crujiendo suavemente. En la sombra de la estantería, Ballard había tenido una pila de cajas cubiertas con lona, nariz enterrada. Mason se agachó y tiró la lona hacia atrás. Debajo había un casillero de metal, encadenado pero no cerrado. Levantó la tapa. Adentro yacía una bufanda de lana, deshilachada en los bordes pero doblada pulcramente. Mason la levantó cuidadosamente. «¿Huele como a alguien?», preguntó. La reacción de Ballard fue instantánea. El pastor alemán presionó su nariz a la bufanda y dio un gemido bajo, cola meneando en pequeños temblores. Miró a Mason y gimió otra vez, un sonido a medio camino entre alivio y urgencia. Rachel parpadeó. «¿Conoce ese olor?». Mason volteó la bufanda. En la etiqueta había un bordado desvanecido. «¿JP?». Sintió un salto de reconocimiento. «John Parker», murmuró. Esta era suya. Ballard pateó otra vez el casillero, nariz enterrada profunda. Mason encontró una pequeña placa plástica debajo de la bufanda, una identificación de trabajo de Kane Freight con la foto de John Parker, fechada hace 3 años. «Esto no es almacenaje aleatorio», dijo Mason. «¿Victor mantuvo las cosas de John aquí?». Rachel miró alrededor. «Si John está vivo, esto prueba que está siendo movido entre sitios. Necesitamos verificar cruces de registros de vehículos». Mason deslizó la bufanda en una bolsa de evidencia. «Esto va directo al juez. No más espera». Se movieron rápidamente, fotografiando todo sin perturbarlo. En una caja encontraron páginas del libro con entradas codificadas y un teléfono celular envuelto en papel aluminio. Rachel metió el teléfono en una bolsa Faraday. Mientras salían del almacén, Ballard se detuvo otra vez, nariz moviéndose. Mason siguió su mirada, pero no vio nada más que viento agitando. Miró la bolsa de evidencia en su regazo.
Esa bufanda podría cambiar todo. Mason los condujo de vuelta hacia la estación, ojos escaneando el espejo. Si John está vivo, podemos voltearnos. Conoce toda la operación de Víctor. Cuando llegaron a la estación, Tammy Ray estaba esperando afuera en su camioneta, motor inactivo. Se inclinó fuera de la ventana. «Vas a querer ver esto». Tammy le entregó a Mason un pedazo de papel. «Lo conseguí de un amigo camionero. Convoy dirigiéndose a la cabaña esta noche. Podría estar moviendo algo grande». Mason dobló la nota silenciosamente. No quería alarmar a Rachel aún, pero sintió el nudo de decisión apretándose. Se estaban acercando, pero Victor Kane estaba acelerando. Le entregó la bolsa de evidencia a Rachel. «Regístrala, cadena de custodia. Conseguiré la oficina del juez en la línea». Dentro de la estación, Valor se sentó junto a la silla vacía de Eli, olfateando el aire como si recordara el olor de John Parker, aún aferrándose a la bufanda. El niño no estaba ahí, aún en la casa segura bajo guardia más pesada ahora, pero los ojos del perro tenían la mirada lejana de una memoria finalmente resurgida. Mason se paró en el tablero de evidencia, clavando la bufanda en la identificación bajo el nombre de John Parker. «Ahora sabemos», murmuró. «Ahora tenemos una pista». Rachel se paró junto a él. «Se nos está acabando el tiempo». Intercambiaron una mirada de acuerdo silencioso. El próximo movimiento decidiría todo. Por ahora, sin embargo, tenían prueba de que John Parker no era solo una historia fantasma. Estaba allá afuera en algún lugar, y Valor acababa de olfatear el primer hilo de su rastro. La tormenta sobre Summit Creek había construido en una ventisca total para el anochecer. El tipo de furia blanca que hacía desaparecer las montañas y tragaba el sonido mismo. El viento sacudió el ladrillo viejo de la subestación del sheriff, mientras el teniente Mason Blake se cerró la cremallera de su chaqueta táctica de invierno y se puso un gorro negro de punto. Rachel Torres se paró junto a él en una parca azul marino pesada con rayas reflectivas, sus ojos marrones enfocados, labios presionados delgas. Valor se sentó a los pies de Mason, cola rígida. Con él venían 3 otros agentes. Melissa Chen, de 32 años, asiático-americana, pequeña pero fibrosa con una trenza oscura metida en su collar. Frank Delgado, de casi 40, latino, ex-PM marino como Mason, de hombros anchos en un abrigo táctico bronceado. Y Cody Burns, de 26 años, blanco, con cabello arenoso bajo un casco y antecedentes en forense digital, cargando un kit de comando portátil. Holbrook extendió un mapa laminado sobre la mesa. «Nos movemos en 20 minutos», dijo. «Coordenadas de la cabaña aquí. Nos acercaremos desde la cresta para evitar las cámaras de Kane. El clima trabaja a nuestro favor. La nieve derriba sus drones». Mason trazó la línea roja en el mapa. «Víctor tiene al menos 3 hombres allá arriba, y tal vez más. Creemos que John Parker y múltiples menores están en el sótano. Valor puede guiarnos directo adentro». Rachel ajustó sus guantes. «Tenemos una orden de remoción de emergencia firmada. Esto es legal». Holbrook asintió. «No solo estamos extrayendo, estamos arrestando. Kane debe ser tomado vivo si es posible». Valor se levantó, pelo del cuello alzándose como si entendiera lo que estaba en juego. Mason se inclinó, hablando bajo en el oído del perro. «Encuentra a John. Protege». Valor parpadeó hacia él, ojos ámbar firmes. Se cargaron en 2 Suburban negros equipados con cadenas. La nieve martilló los parabrisas mientras subieron el camino serpenteante. El agente Delgado manejó el vehículo principal. Mason en el asiento del pasajero. Valor apretujado entre él y Rachel en el asiento trasero. El SUV de Holbrook siguió, luces apagadas, llantas crujiendo suavemente. A mitad de camino subiendo la montaña, Delgado miró. ¿Estás seguro sobre traer al perro del niño? La boca de Mason se tensó. No es solo un perro. Es nuestra nariz y nuestro escudo. En la cresta se desmontaron, tirando capuchas y gafas apretadas. La visibilidad cayó a 20 pies. El viento. Cuando la cabaña emergió del blanco, se veía como un barco fantasma, encallado en un océano de nieve. 2 camiones estaban medio enterrados, la puerta trasera colgando entreabierta. Una luz débil parpadeaba en una ventana. Holbrook señaló silenciosamente. 2 agentes alrededor de atrás, 2 en la puerta principal. Mason se quedó con Valor, en punto, Rachel en su hombro. Se apilaron en la puerta, armas listas.
Mason susurró a Valor, luego tiró la puerta abierta. El equipo se lanzó adentro, botas golpeando a través de tablones de pino. El interior olía a madera húmeda y combustible diésel. Pasillos llevaban a cuartos forrados con cajas y cerraduras pesadas. Escaleras del sótano, sisió Rachel, viendo una puerta al final lejano. Valor se lanzó adelante, nariz abajo. Mason siguió, cubriendo los ángulos. Holbrook y Del Gato despejaron cuartos laterales mientras avanzaban. Desde abajo vinieron voces sofocadas. Un clan de metal. De repente, una figura irrumpió de un cuarto lateral. Un hombre en negro con máscara de esquí y escopeta de cañón corto. La levantó hacia Mason. Valor explotó hacia adelante, una racha de sable y negro estrellándose en las piernas del pistolero. El disparo se desvió, perforando un hoyo en la pared. Mason se lanzó a un lado, desenfundando su arma lateral, pero aguantando el fuego mientras Valor se aferraba el brazo del hombre. Rachel balanceó su arma, gritando, ¡suéltala! El hombre se desplomó bajo el peso de Valor, escopeta patinando por el suelo. «El perro te salvó la vida», murmuró Del Gato, arrastrando al pistolero a esposas. El pulso de Mason martilló. «Buen chico», susurró a Valor. Luego tiró del perro hacia atrás. Llegaron a la puerta del sótano. Estaba con candado. Holbrook hizo señas a Melissa, quien produjo un kit pequeño de abertura. En segundos, el candado se partió. Empujaron la puerta abierta y descendieron una escalera de madera estrecha hacia un cuarto subterráneo débilmente iluminado por una sola bombilla desnuda. Contra una pared, «John Parker», Mason llamó suavemente. El hombre se movió, voz ronca. «Ellie, mi hijo». Valor se separó del agarre de Mason y trotó hacia John, cola meneando bajo, gimiendo suavemente. Las manos temblorosas del hombre se levantaron al pelaje del perro. «¡Valor!», susurró. Lágrimas cortaron rayas a través de la mugre en su rostro. Rachel corrió hacia los adolescentes, cortando sus ataduras y envolviéndolos en mantas térmicas. Holbrook señaló a Delgado y Cody para asegurar las salidas. Mason se arrodilló junto a John, revisando su pulso. «Estás a salvo ahora. Te estamos sacando». Los labios de John se agrietaron en una sonrisa débil. «Sabía que me encontraría», susurró. Kane dijo que nunca volvería a verlo. La voz de Holbrook escuchó por la calma. «Perímetro exterior seguro. Kane y 2 otros huyeron por la parte trasera. Tenemos uno en custodia arriba. Extracción ahora». Mason y Delgado apoyaron el peso de John mientras lo guiaron arriba. Valor se quedó presionado al lado de John como un guardaespaldas. Los adolescentes rescatados tropezaron tras Rachel y Melissa, parpadeando la brillantez repentina de nieve mientras emergieron afuera. El viento se clavó a través del claro, azotándolos con esquirlas de hielo. Motos de nieve esperaban en la línea de árboles, traídas por los federales para evacuar rápidamente. Holbrook ladró órdenes, coordinando la retirada. Mientras Mason ayudó a John en una moto de nieve, el hombre mayor agarró su manga. «Ellie», preguntó otra vez, voz urgente. «Está a salvo», dijo Mason firmemente. Valor lo mantuvo a salvo. John cerró los ojos, una lágrima congelándose en sus pestañas. «Gracias». Cargaron a los adolescentes y a John en las motos de nieve. Valor saltó en el trineo de Mason, plantando sus patas en el manillar como si estuviera ansioso de montar. Mason se balanceó detrás de él, mirando hacia atrás a la cabaña donde los motores rugieron a la vida. Uno por uno, los trineos se desvanecieron en la ventisca, sus luces traseras rojas tragadas por la nieve. Mason miró a Rachel en el siguiente trineo. Su rostro estaba pálido pero determinado, ojos fijos en el sendero adelante. «¡Los conseguimos!», gritó sobre el viento. Valor miró hacia Mason, ojos brillantes en la tormenta. Mason palmeó su cabeza. «Buen chico, los encontraste todos». Mientras serpentearon hacia abajo de la montaña, Mason sabía que la guerra con Victor Kane no había terminado, pero, por primera vez en años, John Parker estaba libre. 3 adolescentes estaban vivos y la creencia de Eli en Valor como más que solo un perro había sido probada correcta.
Para cuando la ventisca aflojó su agarre en Summit Creek 2 días después, el pueblo despertó al sonido de helicópteros y van federales arrastrándose por la calle principal. La operación que había comenzado como una redada nocturna, ahora se expandió en un barrido a gran escala. El teniente Mason Blake se paró en los escalones del juzgado, collar alzado contra el viento agudo, observando un convoy de vehículos sin marcas desaparecer hacia las crestas norteñas. La nieve aún se aferraba a su chaqueta táctica azul marino, sus ojos gris tormente entrecerrados en la pálida luz del sol invernal. Valor se sentó junto a él, un centinela de sable y negro, el aliento del perro hinchándose pequeñas nubes en el aire frío. Dentro del juzgado, un centro de comando temporal zumbaba con agentes y fiscales Torres. Se movió entre ellos, su abrigo bronceado cambiado por un traje de negocios oscuro y una trenza pulcra sobre su hombro. Sus ojos marrones eran serios, pero guardaban un destello de triunfo silencioso. Había quedado despierta 36 horas ayudando a catalogar evidencia, transcribir entrevistas y preparar declaraciones juradas. John extendió el libro, Polaroids y filmación de cámara a través de la mesa. Esto no es solo un caso, dijo, su voz baja pero firme. Esta es la clave para desmantelar la red de Kane por todo el estado. Mason se paró al lado, brazos cruzados. ¿Aún está huyendo?, preguntó. No, dijo el agente Holbrook, acercándose detrás de él. El camuflaje nevado de Holbrook había sido reemplazado por una chaqueta de campo azul marino, pero su porte era el mismo. Lo atrapamos en una pista de aterrizaje privada afuera de Missoula al amanecer. 2 de sus hombres trataron de huir con él. Tenemos a los 3 en custodia. Rachel, escuchando, se permitió una pequeña exhalación. ¿Entonces se acabó? Casi, dijo Holbrook. Aún necesitamos testimonio hermético para mantenerlo encerrado. Al otro lado del cuarto, Tommy Ray entró en su ropa de trabajo del restaurante, delantal verde, camisa de franela, cabello aún húmedo de nieve derretida. Se veía alrededor incómodamente, claramente fuera de lugar entre trajes y equipo táctico. Mason cruzó, palmeando una mano en su hombro. No podríamos haberlo hecho sin ti, Tommy. Tommy se encogió de hombros. Solo hice lo que cualquiera haría. Rachel caminó, sonriendo calurosamente. No todos arriesgan su vida con un dron para fotografiar la cabaña de un traficante. Holbrook se acercó, sosteniendo una carpeta azul marino. Señor Ray, dijo formalmente, en nombre del Buró Federal de Investigaciones, lo estamos reconociendo por asistencia excepcional en una investigación en curso. Le entregó a Tommy un certificado enmarcado y un sobre sellado. También hay una pequeña recompensa monetaria. No la gastes toda en un lugar. Tommy parpadeó. Supongo que mi especial de desayuno acaba de subir de precio, dijo, tratando de... Rachel se movió al área de testigos que el grupo de trabajo había establecido. Testimoniaría bajo juramento sobre la noche que ella y Mason encontraron el libro, las fotografías y los niños en el sótano. Su voz era firme, pero sus manos temblaron ligeramente mientras preparaba sus notas. Ya no era solo una trabajadora social de Helena. Era la testigo central en un caso federal. Mason la observó, luego miró a Valor. «Mantente cerca», murmuró. La cola del perro golpeó una vez. Horas después, en un juzgado federal improvisado del Salón del Condado, Victor Kane fue llevado vestido en un mono naranja y esposas, flanqueado por 2 alguaciles. Incluso sin su abrigo de diseñador, irradiaba un carisma frío, sus ojos oscuros escaneando el cuarto. Cuando vio a John Parker sentado con Valor a sus pies, un músculo se contrajo en su mandíbula. Las filmaciones de cámara de la vigilancia escondida, el libro que Rachel había embolsado y las declaraciones juradas de los adolescentes rescatados fueron todas mostradas en un proyector. La fiscal Maró comenzó a delinear cargos: tráfico de menores, secuestro, conspiración, lavado de dinero, asalto e intento de asesinato de un oficial del orden público. Rachel tomó el estrado primero, describiendo calmadamente cómo ella y Mason habían entrado a la cabaña, encontrado el libro y liberado a las víctimas. Habló sobre Valor lanzándose a un pistolero, salvando la vida de Mason y el terror grabado en los rostros de los niños. Tommy Ray siguió,
testimoniando cómo había usado un dron para reunir imágenes durante meses, temiendo por su seguridad pero determinado a exponer a Kane. El testimonio de John Parker vino último. Su voz se quebró mientras relataba 3 años de cautiverio, manejando los camiones de Kane bajo guardia y observando niños desaparecer en cuartos cerrados. «Me mantuve vivo porque sabía que un día mi niño necesitaría la verdad», dijo, «y porque creí que alguien vendría». Miró a Mason, luego a Valor. El abogado defensor trató de objetar, pero el peso de evidencia aplastó cualquier esperanza de escape. Victor Kane se sentó inmóvil, manos dobladas, mientras la fiscal listó cada pieza de prueba. Afuera del juzgado, reporteros desafiaron la nieve para transmitir actualizaciones en vivo. Adentro, la gente que había arriesgado sus vidas finalmente sintió los engranajes de justicia girando. Para la tarde, las acusaciones fueron selladas y Kane fue transferido a un centro de detención federal bajo alta seguridad. Su red de compañías fantasma fue congelada, cuentas bancarias confiscadas y 32 órdenes emitidas para asociados a través de 3 estados. El refugio de montaña fue sellado como escena del crimen, y los adolescentes rescatados fueron puestos en cuidado protectivo. De vuelta en la subestación, Mason se quitó su chaqueta de invierno y se recostó contra el escritorio. Rachel entró, cargando 2 tazas de café. «Lo hicimos», dijo silenciosamente. Mason asintió. «Lo detuvimos». Miró a Valor, extendido junto al calentador, y al pequeño catre en la esquina donde Ellie pronto sería reunido con su padre permanentemente. Por primera vez desde que el niño caminó hacia la estación, ofreciendo su perro a cambio de protección, Mason sintió el aire aflojarse en su pecho. Afuera, la nieve aún se deslizaba a través de Summit Creek, pero ya no se sentía como un sudario. Se sentía como una hoja fresca, una oportunidad de empezar de nuevo. La luz del sol invernal se derramó a través de las ventanas del hospital como oro pálido, brillando en los bancos de nieve apilados afuera. El Hospital Regional Summit Creek, un edificio de ladrillo de 2 pisos con moldura verde desvanecida, olía débilmente a antiséptico y café. En un cuarto de recuperación privado en el 2º piso, John Parker se sentó apoyado contra almohadas blancas crujientes. Semanas de cautiverio lo habían dejado delgado, pero no roto. Su cabello castaño estaba cortado corto ahora, la barba ida, y una línea débil de color había regresado a sus mejillas. Vestía una sudadera gris y pantalones de hospital, un IV pegado a una mano. Al pie de la cama, un ramo de ramas de pino y bayas de invierno se... Junto a él, Rachel Torres se paró en un blazer oscuro ajustado sobre una blusa verde bosque, su nueva placa sujetada a su cinturón. Directora de Protección Infantil, Summit Creek. Sus ojos marrones se suavizaron a la vista dentro del cuarto. Eli Parker se paró agarrando la correa de Valor con manos temblorosas. Había crecido más silencioso durante los últimos días, sus ojos más viejos que sus 9 años. Hoy vestía un suéter rojo limpio sobre jeans y botas de nieve, su cabello rubio aún despeinado del viento invernal. Valor se sentó presionado a su lado, orejas inclinadas hacia adelante, cola balanceándose lentamente a través del linóleo. Los ojos de John Parker se llenaron de lágrimas cuando los vio. «Eli», susurró, voz aún ronca de días de testimonio y tratamiento médico. Extendió sus brazos. Eli soltó la correa de Valor y cruzó el cuarto en 2 pasos corriendo, enterrándose contra el pecho de su padre. John lo dobló en un abrazo tembloroso. «Lo siento mucho», murmuró una y otra vez, sus manos agarrando los hombros de su hijo como si se ancoraran a la realidad. Valor se dirigió hacia adelante, poniendo sus patas delanteras gentilmente en el marco de la cama. John se extendió y acarició el pelaje del perro, sus dedos hundiéndose en el pelaje de sable y negro. «Buen chico», susurró, su voz quebrándose. «Lo mantuviste a salvo». Valor dio un gemido suave y lamió la mano de John, cola golpeando una vez contra la cama.
Mason aclaró su garganta suavemente. «Pensé que ustedes dos necesitaban algo de tiempo solos», dijo desde el marco de la puerta. Rachel tocó su brazo, señalándole que se quedara. Esto era más que una reunión. Era un sellado de todo por lo que habían arriesgado. John miró hacia ellos, ojos brillantes. «Teniente Blake, Rachel, gracias». Mason cambió su peso, sus ojos gris tormenta firmes. «Tú eres el que aguantó. Solo seguimos el rastro que Valor nos dejó». Rachel entró al cuarto, sus tacones haciendo clic suavemente en la baldosa. «El nuevo fondo de protección infantil va a estar en vivo la próxima semana», dijo sonriendo a Eli. «Parte de él nombrado después de tu mamá, Eli. Ayudará a otros niños que necesitan un lugar seguro a donde ir». Los ojos de John se suavizaron. A ella le hubiera gustado eso, dijo. Mason miró a Rachel. «Oficialmente estás a cargo ahora». Ella asintió. «Juramentada esta mañana. Me dieron un presupuesto y un mandato». Su voz se estabilizó. «Ningún niño en Summit Creek será dejado sin una línea de vida otra vez». Ellie miró entre ellos, no entendiendo completamente, pero sintiendo la importancia. Se acurrucó más cerca de su padre. Valor se acostó al pie de la cama, ojos medio cerrados, un guardián silencioso incluso en paz. Más tarde esa tarde, Mason condujo a Valor afuera al patio del hospital, donde la nieve crujía bajo los pies. El perro trotó junto a él sin correa, pausando para olfatear en el pasto congelado. Mason se agachó para frotar el cuello del perro. «Te vas de vuelta con John», murmuró. «Pero siempre tendrás un lugar conmigo, compañero». Valor presionó su cabeza al hombro de Mason, cola balanceándose en un ritmo lento como si reconociera un vínculo más allá de propiedad. De vuelta arriba, John firmó los últimos de sus papeles de liberación mientras Rachel revisaba opciones de colocación de crianza temporal para los 3 adolescentes rescatados. Había pasado la mañana entrevistando terapeutas y administradores escolares, juntando una red de seguridad para los niños. Su nueva posición vino con una oficina pequeña en el edificio del condado y personal de 4. Pero hoy aún estaba muy en el terreno, asegurándose de que cada sobreviviente tuviera una cama y un consejero antes del anochecer. Mason regresó al cuarto con 2 chocolates calientes, entregando uno a Ellie. «Bebe», dijo suavemente. «Los dos han pasado por el infierno». John apretó la mano de su hijo. «No más huir», susurró. «Estamos juntos ahora». Valor se acurrucó en el suelo a sus pies, ojos moviéndose entre Mason y John como si sopesara a dónde pertenecía. Mason se arrodilló para acariciar al perro otra vez. «Es tuyo», dijo John. «Pero no te sorprende». Afuera de la ventana, la nieve había parado por fin, revelando los contornos agudos de la cordillera Bitterroot. Por primera vez en meses, los picos se veían limpios, libres de tormenta. Summit Creek aún era un pueblo pequeño, aún marcado por lo que había pasado. Pero el cambio había comenzado a través de nuevas políticas, nueva vigilancia y el coraje de un niño de 9 años que se negó a renunciar a su perro sin luchar. Mientras caía la tarde, John, Eli y Valor se prepararon para dejar el hospital juntos. Mason abrió la puerta para ellos, asintiendo. ¿Tienes un lugar donde quedarte? John asintió. Un apartamento amueblado que el condado arregló. Solo temporal, pero es un comienzo. Miró a Rachel. Gracias por hacer que eso pasara. Rachel se encogió de hombros ligeramente. Es lo que hacemos. Mason los caminó al elevador. Si necesitas algo, llámame. Valor conoce el camino a la estación. Las puertas del elevador se cerraron en la familia reunida. Mason y Rachel se pararon en el pasillo, silenciosos por un momento. Entonces Rachel sonrió. Una familia sanada. Miles más por recorrer. Mason exhaló lentamente, ojos en la nieve afuera. Pero es un comienzo, dijo. El ladrido débil de Valor resonó por la escalera como si confirmara el pensamiento. El sol se deslizó sobre la cordillera Bitterroot, proyectando luz rosa suave a través de Summit Creek por primera vez desde la tormenta. Los techos envueltos en nieve del pueblo brillaron, y la campana del juzgado resonó una vez a través del valle. Era temprano,
Pero el centro comunitario en la calle principal ya estaba lleno de gente del pueblo, periodistas y oficiales del condado esperando la ceremonia de reconocimiento. Un podio cubierto con la bandera estatal se paró al frente, flanqueado por 2 pancartas leyendo: Summit Creek honra a sus héroes. El teniente Mason Blake ajustó su chaqueta de uniforme de vestir a su... John Parker entró con Ellie y valor, atrayendo una ondulación de aplauso silencioso de la audiencia. John ahora vestía un abrigo de lana oscuro y jeans, sus hombros llenándose después de semanas de comidas apropiadas y cuidado médico. Ellie estaba a su lado en un suéter escolar azul marino sobre caquis, agarrando una pequeña placa de premio que más tarde recibiría. Valor se dirigió entre ellos, su pelaje de sable y negro brilloso, un nuevo arnés adornado con el sello del pueblo ajustado a través de su pecho. Rachel se movió para saludarlos, sonriendo a Ellie. ¿Listo para tu gran día? Ellie dio un asentimiento tímido, ojos azules saltando en las filas de reporteros. Medio nervioso, admitió. Solo recuerda, dijo Rachel suavemente, tú eres la razón por la que todo esto pasó. En el podio, el sheriff del condado, un hombre alto en sus últimos 50 llamado Clifford Hayes, ajustó sus anteojos y comenzó a hablar. Hayes había servido Summit Creek por 30 años, su rostro marcado un mapa de la historia del pueblo. En un traje carbón con una corbata bolo plateada, aclaró su garganta y señaló hacia Mason. El teniente Blake entró en una situación que la mayoría de nosotros solo leemos, dijo. Debido a su coraje, una red de tráfico se desplomó, niños fueron salvados y nuestro pueblo encontró su voz otra vez. Mason se adelantó, el aplauso subiendo como una ola. Estrechó manos con Hayes y aceptó un certificado enmarcado, el sello de Montana brillando bajo las luces del salón. El sheriff entonces se volvió a John y Ellie. Una familia desgarrada ahora está completa. Que eso nos recuerde lo que la justicia puede hacer cuando es lo suficientemente valiente para actuar. Rachel tomó el podio siguiente, anunciando la creación del Fondo de Protección Infantil Summit Creek, ya completamente financiado por 3 años. Este fondo, dijo, es nombrado por Grace Parker, la madre de Ellie, quien luchó por proteger a su hijo incluso cuando nadie estaba escuchando. Su voz se estabilizó. Ningún otro niño aquí será dejado solo. El cuarto estalló en aplauso. Más tarde esa mañana, John y Ellie se pararon en el porche, sosteniendo una llave de latón. El aliento de Ellie formó nubes blancas mientras susurró a Valor. Tenemos un hogar ahora. Dentro de la casa, la luz del sol se derramó a través de una sala simple con una estufa de leña y 2 sillones. Cajas de suministros de cocina donados se alinearon en el mostrador. Mason se movió lentamente, aún maravillándose de la libertad de abrir una puerta sin permiso. Mason puso una bolsa de comida para perro y sonrió a Valor. «Considera esto tu nuevo puesto», dijo. Ellie se agachó para abrazar al pastor alemán. «Gracias por salvar a mi papá», murmuró. Las orejas de Valor se movieron y presionó su cabeza contra el pecho del niño. Esa tarde en la primaria Summit Creek, una asamblea breve honró a Ellie como el estudiante más valiente del año. La directora Marjorie Lane, una mujer alta en sus primeros 40, con cabello caoba y un blazer gris, presentó la placa mientras toda la escuela aplaudió. Ellie se rubodizó pero mantuvo la correa de Valor apretada, mientras el perro se paró calmadamente junto a él en su nuevo arnés. Mason observó desde atrás del gimnasio con Rachel, ambos sonriendo a la vista. Después de la asamblea, Mason caminó a Valor de vuelta a la subestación. «Oficialmente eres K9 ahora», dijo, sujetando una nueva etiqueta en forma de placa al arnés de Valor. La etiqueta llevaba las palabras K9 Valor del Sheriff Summit Creek. El perro dio un solo ladrido agudo, cola meneando como una bandera. Rachel se le soñó afuera, frotando sus manos enguantadas contra el frío. «Se ve orgulloso», dijo. Mason se rió. Se lo ganó. Mientras se asentó la tarde, la familia Parker regresó a su nuevo hogar. La nieve había parado completamente. Salió del auto, aliento escarchándose, y se recostó en el capó. Rachel caminó junto a él. «Parece que van a estar bien», dijo suavemente.
Lo estarán, respondió Mason. Victor Kane está encerrado de por vida ahora. No más sombras. La sentencia federal había sido entregada esa mañana. Cadena perpetua sin libertad condicional por tráfico, secuestro y conspiración. Kane estaba camino a una prisión Supermax 3 estados lejos. Su imperio desmantelado, su cuenta bancaria confiscada. Rachel miró a Mason. ¿Y tú? Tienes un nuevo compañero ahora. Mason sonrió débilmente. Sí, no el graduado de academia usual, pero servirá. Valor salió disparado por la puerta principal abierta de la casa Parker, saltándole el patio cubierto de nieve mientras el primer rayo de amanecer se rompió a través del cielo. Eli siguió, riendo, tirando un palo. John se recostó en la barandilla del porche, sonriendo a la vista de su hijo jugando, una calidez en sus ojos que ningún invierno podría apagar. Mason observó desde el otro lado de la calle, la luz del amanecer lavando sobre los tres. Valor corrió círculos alrededor de Eli, luego se dirigió de vuelta para empujar la mano de John, cola azotando el aire. La familia se paró enmarcada contra el sol naciente, una imagen de supervivencia y renacimiento. Rachel tiró su bufanda más apretada. No es una mala manera de comenzar un nuevo capítulo para este pueblo. No, dijo Mason silenciosamente. Para nada malo. El viento llevó el sonido de la risa de Eli a través de la calle, mezclándose con el ladrido alegre de Valor. Por primera vez en meses, el pueblo se sentía en paz, como si la nieve misma hubiera decidido soltar su agarre. Mason se volvió hacia su auto patrulla, ya pensando en los turnos adelante, pero por ahora contento de pararse en el amanecer y observar a un niño, un padre y un perro reconstruir sus vidas. A veces La historia nos recuerda que Dios aún trabaja a través de gente ordinaria, a través de coraje, lealtad y fe silenciosa. En nuestras vidas diarias, tal vez nunca enfrentemos el mismo peligro, pero aún podemos elegir ver y proteger al vulnerable, hablar por los sin voz y creer que ninguna noche es demasiado oscura para que venga un amanecer. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que necesita esperanza hoy. Comenta amén si crees que nadie debería ser olvidado jamás. Y suscríbete a este canal para que más gente pueda ver historias de coraje, compasión y milagros. Que Dios te bendiga y a todos los que ven esta historia.